Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición poder estar en este lugar de nuevo, poder llegar a sus corazones, llegar a sus vidas, llegar a sus familias. Este es un tiempo bien especial, bien maravilloso, en el cual Dios nos permite poder conocer un poquito más de su palabra, ya que es una palabra bien extensa, ¿sí? Vuelvo y los invito para que nos puedan seguir. Estamos llevando nuestra serie del estudio bíblico de Segunda de Timoteo. Esta es la tercera serie que llevamos, ¿sí? Esperamos seguir trabajando a lo largo de la semana. Recuerde que estaremos estrenando este nuevo estudio bíblico todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, para que tú lo puedas tener muy en cuenta y puedas seguirnos y puedas compartir y también puedas aprender de el estudio de esta gran carta que Dios nos ha puesto en el corazón a estudiar. Esto es de gran bendición, mis amados hermanos. Quiero motivarlos para que no dejen de seguirnos, no dejen de tomar los apuntes, ¿sí? y de podernos acompañar. Amén. Ayer nos acompañaba nuestra pastora Adriana, ¿sí? Con el segundo estudio, y nos hablaba de 3 razones por las cuales Pablo había escrito la segunda carta a Timoteo, ¿sí? y veíamos que de esas 3 razones hablábamos de una era porque Pablo se estaba quedando solo, la segunda era porque Pablo estaba preocupado por las iglesias, ¿sí? Y la tercera era lo importante y lo que Dios nos hablaba acerca de poder alcanzar el propósito, y era de que debíamos o lo que veíamos era que Pablo quería también por medio de esta carta hablar al pueblo de Éfeso, ¿sí? Lo recordamos. Entonces esto es de suma importancia. Ahora en el día de hoy vamos a entrar a estudiar, o vamos a entrar a ver vamos a ver el esquema de estudio. ¿Cómo vamos a estudiar la segunda carta de Timoteo? ¿Sí? Entonces vamos a ver el esquema de estudio, ¿sí? Cómo lo vamos a subdividir y cómo vamos a tratar este libro y lo que Dios nos quiere enseñar a través de este libro. Por eso es importante que tú no puedas perder el hilo de lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces hoy vamos a ver el esquema de estudio, ¿sí? Entonces dentro de ese esquema de estudio va a haber una serie de subdivisiones de lo que es toda la carta, ¿sí? De toda la carta a Timoteo. Amén. Entonces esto es de suma importancia que lo podamos tener en cuenta, porque de esta manera tú vas a poder tener como el seguimiento a nuestro estudio bíblico. Amén. Entonces si tú puedes en tu casita de pronto tomar apuntes, o si quieres más bien en YouTube nos da la posibilidad de poder descargar el video. Entonces si tú lo puedes descargar y poderlo guardar en tu escritorio, en tu PC, ¿sí? Eso sería de gran bendición, y con eso pues cuando quieras puedes volver a tomar la clase como tal. Si se te ha olvidado algo, o si a lo largo de la proyección del video en vivo no alcanzaste a notar algo, pues lo puedes volver a repetir, y eso sería de gran bendición. Amén. Entonces, esquema de estudio, ¿sí? Entonces el esquema de estudio se va a dividir de la siguiente manera, ¿sí? Entonces segunda de Timoteo 1 al 2, ¿sí? Y este es el saludo de Pablo, ¿sí? Vuelvo y repito: segunda de Timoteo 1 al 2, saludo de Pablo. Segunda de Timoteo 3 al 5, testimonio vivo. Así se va a llamar el estudio de esos pequeños versículos, ¿sí ve? Segunda de Timoteo 6 al 9, ¿sí ve? Testificando a Jesús.
Es importante que nosotros podamos testificar a Jesús, es importante que podamos tener un testimonio vivo, pero también es importante que podamos entender que siempre Pablo daba un saludo al inicio de todas sus cartas. ¿Sí? Esto es de suma importancia, ¿sí? Entonces también debemos testificar a Jesús, y esto lo vemos en 2 de Timoteo 1, 6 al 9, ¿sí? Una palabra fiel, ¿sí? Vamos a recibir una palabra fiel también de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de nuestro Padre Celestial, y esto lo vamos a ver en el capítulo 1, en los versos 10 al 14. ¿Sí? Este también es de suma importancia que tú lo puedas comprender, ¿sí? También vamos a ver un estudio que se llama Alienta tu vida, ¿sí? Y esto lo vamos a ver del capítulo 1, del verso 15 al 18. Este es el esquema de estudio, ¿sí? Porque la idea es profundizar en cada estudio, en cada versículo, en cada palabra que Dios nos va a dar, y que usted se pueda ir con un estudio a carta abierta, ¿sí? Y con una sabiduría grande de parte de Dios, ¿sí? Verso a verso dentro de todo este estudio bíblico de 2 de Timoteo, ¿sí? Entonces por eso te doy la partitura, por eso te doy el esquema, ¿sí? Entramos a ver, aquí culminamos lo que es el primer capítulo de 2 de Timoteo. Vamos a entrar a ver el esquema del segundo capítulo. El segundo capítulo se va a dividir del verso 1 al 5, y la enseñanza se va a llamar como un soldado de Jesús, ¿sí? ¿Cómo tenemos que ser un soldado de Jesús y en qué momento debemos ser como un soldado de Jesús? ¿Sí? El siguiente estudio o la siguiente división será ánimo a trabajar en la obra, ¿sí? Cómo Dios nos anima a trabajar en su obra, y esto lo vamos a ver basado o visto en el capítulo 2, en el verso 6 al 10. Amén. Una promesa viva. Vamos a ver una promesa también poderosa, una promesa viva de parte de nuestro Señor, ¿sí? Y esto lo corroboraremos en el capítulo 2, en el verso 11 al 13, ¿sí? También un obrero aprobado. ¿Cómo ser un obrero aprobado? ¿Cómo llegar a ser el obrero que agrada a Dios? El obrero que le sirve a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí ve? Entonces esto lo vamos a ver en el capítulo 2, en el verso 14 al 19, ¿sí? Un utensilio de honra. ¿Cómo aprender a ser utensilios de honra? ¿Cómo nosotros que somos esos utensilios, cómo honrar a aquel que nos ha comprado, a aquel que nos ha adquirido? ¿Sí? ¿Y quién nos ha adquirido? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, ¿sí? A través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo lograr ser un utensilio de honra? Esto lo vamos a ver en los capítulos en el capítulo 2, en los versos 20 y 21. ¿Sí? Vamos a entrar a estudiar estos dos versículos que son muy importantes, ¿sí? Y culminamos la división del capítulo 2 con no entres en contiendas. A veces nosotros como cristianos solemos entrar en contiendas, solemos entrar a contender con la palabra del Señor, y aquí vamos a aprender a través de esta carta, ¿sí? Que no debemos entrar en contiendas. La palabra del Señor no se hizo para contender, no se hizo para ver quién tiene la razón, o quién sabe más o quién sabe menos. No, se hizo para que cada uno de nosotros nos edifiquemos y podamos de alguna manera exhortar, redarguir, enseñar, ¿sí? Y llevar la palabra del Señor, pero para edificación, no para contiendas. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 2, en los versos 22 al 26. Y aquí culmina el capítulo 2. Amén. Entonces vamos a entrar a ver el capítulo 3, ¿sí? El esquema del capítulo 3 de nuestro estudio bíblico de 2 de Timoteo. Amén. Entonces vamos con el capítulo 3. El capítulo 13 va a tener un primer título que dice: Cuídate del mundo. ¿Será que hoy en día debemos cuidarnos del mundo? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees en el día de hoy? ¿Será que debemos cuidarnos del mundo? ¿Será que lo que el mundo está moviendo hoy en día es peligroso para nosotros? Pues eso lo vamos a entrar a ver a la luz del capítulo 3, del verso 1 al 9. Vamos a estudiar del 1 al 9. En esta serie vamos a estar estudiando del 1 al 9. ¿Sí ve? Siguiente. Vive piadosamente. Dios
o Pablo le estaba pidiendo a Timoteo que debería o que debía, ¿sí?, vivir que piadosamente, o sea, siempre bajo el temor del Señor, siempre bajo la misericordia de Dios, sin apartarse de la presencia del Señor. Y esto lo vamos a estudiar en el capítulo 3, en los versos 10 al 17. ¿Sí ven? Esto es de suma importancia. Este capítulo 3 el esquema de estudio va a ser en dos. ¿Sí? Se va a estudiar en dos fases. Amén. Entonces es importante que podamos tenerlo en cuenta. Amén. Vamos a entrar a estudiar el capítulo 4, el cual es de suma importancia, ¿sí? Porque en este vamos a aprender muchas cosas importantes que hoy más que nunca necesitamos poner en práctica en nuestras vidas. Por eso lo importante de que tú nos puedas seguir y que serie a serie tú puedas recapitular o aprender de lo que Dios nos quiere enseñar, ¿sí? Entonces en este capítulo 4 el primer tema que vamos a entrar a ver es predica la palabra. Dios nos está llamando y nos está estimulando y nos va a estimular a través de este estudio bíblico a predicar la palabra. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 4, en el verso 1 al 8. Y ahí Dios nos va a dar las pautas, nos va a dar sugerencias, nos va a inquietar para saber cómo poder predicar su palabra, cómo poder llevar las buenas nuevas. Recuerde que el ministerio de Pablo fue un ministerio muy poderoso, y donde él ponía su piel, donde ponía su mano, allí había bendición, y a donde él llevaba la palabra, allí pasaban cosas maravillosas, ¿sí ve? Entonces, ¿cómo poder llevar esa palabra para que sea efectiva? ¿Sí ve? Aquel que nos escucha, aquel que nos oye. Esto es de suma importancia, mis amados hermanos, ¿sí? O amados amigos que nos están viendo, ¿sí? Entonces, qué bonito es poder aprender a predicar la palabra del Señor, ¿sí? Y a través de ese estudio lo vamos a aprender a hacer. Amén. También vamos a ver unas instrucciones personales, ¿sí ve? Unas instrucciones personales que Pablo estaba dando a todos y cada uno de los que iban a quedar a cargo de ¿qué? De las iglesias, porque recordemos que ya aquí Pablo estaba prácticamente al borde de ¿qué? De partir para el Señor, ¿sí? Entonces por eso era necesario de que hubieran unas instrucciones personales, y nosotros vamos a aprender de esas instrucciones personales, ¿sí? Por eso es importante. Esto lo vamos a ver en el capítulo 4 del verso 9 al 18. Verso 9 al 18, y ahí vamos a ver las instrucciones que Pablo le dejaba a Timoteo, las cuales hoy van a ser transmitidas, o en este estudio bíblico van a ser transmitidas a todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces esto es de suma importancia. Y viene la parte final de todo nuestro estudio bíblico, que es la bendición final. La bendición final que Pablo da a Timoteo, ¿sí? Para que ellos puedan cumplir con el propósito de Dios. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 4, en el verso 19 al 22, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo Pablo se despide de sus amigos y les da, después de haberles dado instrucciones acerca del trabajo y de lo que tenían que hacer. Entonces después Pablo dice: parto, he terminado la carrera, he terminado mi trabajo, ahora les compete a ustedes hacerlo. Ahora ese trabajo y esa labor es la que Dios nos va a inspirar a hacer a través de ese estudio. Por eso, mis amados hermanos, quiero invitarlos para que no se pierdan este estudio, para que no dejen de seguirnos. Lo estaremos transmitiendo, lo estaremos estrenando cada estudio bíblico, lo estaremos estrenando de lunes a viernes a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces yo les estaré enviando el link a sus WhatsApp, y lo estaré enviando por Face, ¿sí? Hacia eso de las 4:30 de la tarde, ¿sí? Para que usted lo pueda ver, para que usted se pueda conectar. Los videos máximo van a ser de 20 minutos, no van a ser más largos, ¿sí? Por eso vamos a tener varias series, ¿sí? Porque la idea no es afanarnos, sino la idea es poder aprender y comprender
con claridad la inspiración que había recibido Pablo acerca de cómo hacer iglesias, de cómo levantar el evangelio, de cómo llevar el evangelio, ¿sí?, a esas naciones. Y esa es la inspiración que tú y yo debemos recibir para que de esta manera podamos poner en práctica todo lo aprendido. Mis amados hermanos, ha sido de gran bendición poder estar en esta tarde con ustedes. Espero de que este esquema de estudio sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Recuerden conectarse en hoy 5 de la tarde. Recuerden que vamos a estar presentando el video en vivo y vamos a tener la posibilidad de poder chatear y de poder poner allí nuestros apuntes. Si tal vez tú quieres aportar algo al estudio, sería de gran bendición, mis amados hermanos. Entonces nos veremos mañana por la misma hora, por el mismo canal. No te lo pierdas. Dios los bendiga.